aunque ya me la has comentado, la conclusión sería para que las personas que nos están acompañando eh, tengan también esta conclusión, sería que sí es posible reestructurar, rehacer esa estructura cerebral que se vio dañada tras estas experiencias eh, agrestes en este menor, y podríamos estar hablando de que efectivamente es posible que cualquier persona que haya sufrido violencia y que eso, o que haya sufrido alguna experiencia que le haya generado una estructura cognitiva eh, que defina su conducta en una conducta antisocial, ¿es posible que se dé ese cambio estructural a esos niveles? Sí, Definitivamente. sí se puede cambiar, por supuesto que sí se puede cambiar. Pues, y cada día las neurociencias y los estudios científicos están apostando a que sí se puede cambiar y que sí se va a cambiar. Como te dije, ahí ya se están estudiando a través de la química cerebral no solamente el resultado, sino de hacer fármacos que si a una persona le hace falta oxitocina, si una persona tiene elevados niveles de cortisol a través de una inyección o de una toma, de una ingesta, bajarle esos niveles. Estamos hablando de la parte química, farmacológica, pero sí se puede hacer a través de terapias alternativas, como la terapia cognitiva conductual, que se puede modificar y, como te expliqué anteriormente, este niño que tenía una conducta agresiva y violenta producto de los elevados niveles de cortisol en edades tempranas, hasta prácticamente su adolescencia, donde se había bajado los niveles de oxitocina en su cuerpo, que habían producido toda esta disgregación de comportamientos atrofiados o anormales. Cuando se empezó a dar la terapia, que se le incrementa la relación afectiva entre madre e hijo, los niveles de oxitocina empezaron a subir y los niveles de cortisol empezaron a bajar y empezó a existir, por supuesto, un equilibrio en la conductancia de la química cerebral, permitiendo a este niño adaptarse y a normalizar ese comportamiento agresivo que había tenido. Y no solamente con los niños, igualmente con los procesados, los internos. ¿Qué es lo que pasa? Y esto para nadie es un secreto. El ius puniendi, en la ley. Cometiste un delito, a la cárcel. Pero las cárceles, ¿qué están haciendo para reinsertar a estas personas que han sido procesadas por un delito? Desde el punto de vista cognitivo, de la reparación cognitiva. Y es por eso que yo digo que hay que volver un poco a nuestros orígenes, de lo que decía Lombroso, César Lombroso, en las cárceles. Las cárceles se distorsionaron, eran centros de reclusiones clínicas, porque los que cometen un delito son personas que tienen una afectación en su psiquis. Así de simple, tienen una afectación, llámese como se llame. Y por eso es que las neurociencias están influyendo mucho en el estudio del comportamiento humano desde las bases biológicas, de las bases químicas, viendo por qué se comete un delito, por qué yo soy feminicida o femicida, por qué soy violador, por qué esa persona cometió el delito de violación. Entonces, las cárceles están estudiando el origen de esa persona, por qué cometió ese delito, o por qué esa persona repite constantemente 15 años, 16, 18 años en la cárcel, volvió a salir y a los 2 meses otra vez está por el mismo delito. Entonces, esto es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Pues. Las neurociencias están revolucionando el comportamiento, la investigación del comportamiento humano, sus consecuencias y sus orígenes, porque ya va a llegar pronto en que las personas violaste, ok, vamos a bajarte los niveles de testosterona y de vasopresina. Pum, mataste, niveles de oxitocina va para el piso. Pum. Entonces, como te expliqué hace rato, la castración química, que ya en Perú está en discusión, vi hace como 2 años. La India también, creo que la India ya lo aprobó para los violadores. Entonces, estudiar el comportamiento humano desde el punto de vista de la neurobiología y las neurociencias están cambiando y van a cambiar la visión que tenemos del derecho, de la psicología, de la criminología. Fíjate que es un tema, creo que
tendría que dar mucha pauta al interés de tanto psicólogos como criminólogos, en el sentido de no dejar a un lado la parte de trabajo estructural o cognitivo, como le has mencionado, y vaya, entendiendo que la cantidad de factores que determinan una conducta antisocial o atípica, eh, exteriores, externas, vienen a, vaya, cumplir o eliminar todos los factores externos de esa conducta. Podrían ser, y se ha mencionado en este congreso, algo casi utópico, ¿no? Es muy complejo modificar realmente todos los factores externos a la conducta de un individuo. Y si trabajásemos en el contexto cognitivo, modificando o internándonos más a esas modificaciones estructurales de los constructos que que hemos ido aprendiendo todos, ¿no? Todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida y nuestras experiencias, ¿consideras tú que podríamos lograr con mayor efectividad la reinserción social o el tratamiento penitenciario de una manera mayormente efectiva? Porque si bien es cierto, se ha hablado del trabajo exterior, de darles un oficio, de darles una oportunidad de nueva cuenta en la sociedad, pero tal vez nos hace falta meterle, bueno, seguramente sí se hace, pero que todos entendamos como criminólogos que debemos de adentrarnos más a esa área. Sí. Bien, lo importante de esto es conocer el origen. O sea, en más del resultado, conocer el origen de ese resultado. O sea, ¿qué pasó en la vida de ese individuo? O sea, ¿para qué? Si nosotros hacemos un buen análisis en retrospectiva del comportamiento de esa persona que cometió un delito X, en esa medida nosotros vamos a poder brindar una mejor atención para la reinserción. ¿Por qué? Porque es lo que te expliqué, o sea, las cárceles el personal que trabaja en las cárceles, con mucho respeto, digo, los psicólogos que trabajan en las cárceles, los criminólogos, ellos van más que todo a la atención para la reinserción, pero no buscan el origen del problema. Y es ahí, en la génesis del problema del delito, o sea, en qué etapa de su vida él sufrió X problema que lo llevó a cometer ese delito. Entonces es ahí donde hay que cambiarlo. O sea, es como reiniciarlo, pero tienes que saber el origen. Por eso es importante que nosotros hagamos además de los buenos exámenes mentales, una buena evaluación psicológica. La mayor información que podemos tener de un delincuente en un centro de reclusión es lo que nos va a permitir a nosotros readaptarlo a la sociedad. Pero si no sabemos el origen del problema, va a ser imposible en que nosotros podamos brindar una atención especializada y adecuada a lo que esa persona le está afligiendo en su psique. No vamos a poder reestructurar ese pensamiento anómalo y él lo repite como un patrón de conducta. Él lo normalizó y lo repite como un patrón de conducta normal. Para él asesinar es normal. Además, si tú le preguntas a los hijos, es mi trabajo, yo mato, soy sicario, pues, y por eso me pagan. Entonces, pero explicarle a través de la psicoeducación y de la terapia cognitiva conductual es modificar. Es como me dijiste, enseñarlo a desmitificar esa conducta aprendida y enseñarle una conducta nueva. Es ahí donde está la razón, es ahí, pero no se hace. O sea, saber la génesis del comportamiento de un ser humano, un ejemplo, yo he analizado feminicida o femicida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta persona hizo este comportamiento? Y una vez en una entrevista le pregunté a uno, ¿por qué la mataste? Porque era mía. Cuando yo me pongo a estudiar el entorno familiar, su núcleo familiar, es que el papá era violento y el papá le hacía eso a la mamá. Él aprendió este comportamiento. Así.
Entonces, nosotros, por eso las edades tempranas, como te expliqué, va a ser muy importante en el niño. Si nosotros le brindamos amor, claro, es importante destacar que existe algo que se llama la resiliencia, la capacidad. No todo el mundo la genera, ¿verdad? No todo el mundo la genera, porque hay personas que pasamos por procesos adversos en nuestra vida y tuvimos la capacidad de superar esos efectos adversos y no desarrolló ningún tipo de patologías y de comportamientos anómalos. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra capacidad, eso incluye factor biológico, genético, etcétera, etcétera. Pero no todos tienen esa capacidad. No todos tienen esa capacidad. Entonces es importante, cada delincuente, y esto al inicio creo que lo conversamos, algo pasó en su infancia, algo influyó en su infancia, en su edad temprana. Y esto es importante que nosotros hagamos énfasis en eso. Todos los violentos, agresivos, transgresores, con conducta de la personalidad antisocial, como dice el Manual Diagnóstico y Estadístico, algo tuvo que ver su infancia, algo. Y por eso yo siempre traigo a colación de que al sufrir violencia severa en edades tempranas, va a influir en la predisposición de generar una mente criminal, una mente violenta. Y siempre traigo a colación los 3 periodos importantes en la vida del ser humano. Desde los 3 hasta los 13 años de edad, 3, 5 y 13 años de edad. ¿Por qué? Porque eso va a ser factor fundamental para la predisposición de las conductas violentas. Y es importante investigarlo. Los delincuentes, es importante investigar cómo fue su niñez. Porque eso nos va a ayudar a nosotros a hacer un análisis y además del análisis que podemos hacer, nos va a ayudar a dar una solución al problema que están presentando. Bien, aquí dentro del trabajo o transformación en materia cognitiva, podríamos estar hablando ahora de la plasticidad cerebral que esto está permitiendo justamente estas modificaciones estructurales, vaya, del cerebro. Sí, por supuesto que sí. Esto nos está permitiendo conocer y no solamente conocer, sino también desarrollar. Por eso es importante lo que te explicaba, pues. Debemos conocer el origen del problema para saber cómo lo vamos a afrontar y cómo lo vamos a abordar, para así dar mayores respuestas efectivas y no desgastarnos tanto. El problema está en que no sabemos, es como una papa caliente, pues. Aquí tienes la papa caliente, entonces empiezas a tirártela de una mano a otra, de una mano a otra. Pero si tú agarras la papa caliente y te pones un guante y la sostienes y empiezas a analizarla, no te la vas a estar tirando de una mano a otra. ¿Por qué? Porque vas a empezar a buscar primero qué fue lo que ocurrió con esa papa, por qué se calentó de esa manera. Eso ocurre con el ser humano, y me disculpa la expresión, ¿no? El ejemplo, eso ocurre con el ser humano. Entonces, buscar el génesis de los problemas nos va a dar y nos va a aportar mayor eficiencia en el tratamiento y, por supuesto, esto va a ser importante porque va a cortar los efectos del desgaste en el ser humano. Bien, Luis, una última pregunta. ¿Consideras necesario que la implementación de este tipo de trabajos a niveles cognitivos sea necesario implementarlos en todos los niveles educativos? Obviamente, bueno, sería extraordinario que algo así se hiciera ya como una costumbre dentro de las familias, ¿no? Pero las instituciones educativas deberían comenzar a trabajar desde temprana edad estructuras como, por ejemplo, el que se aprenda a tener esa resiliencia, a saber controlar esas emociones y que nos pudieran dar en todo momento herramientas para enfrentar las circunstancias de la vida, porque al final de cuentas no estamos exentos a vivir alguna situación difícil, ¿no? Pero creo que es responsabilidad tanto del Estado como de la ciudadanía el evolucionar en ese concepto, ¿no? En ese aspecto. Sí,
Es interesante, muy buen planteamiento, Fabiel. ¿Por qué? Porque los maestros deben conocer de neurociencia. O sea, ¿cómo es posible que tenemos una estructura llamada cerebro humano y no conocemos las capacidades que tiene el ser humano? O sea, cuando nosotros enseñamos cosas positivas en el ser humano cambia. Pero vivimos en un mundo embestido por las redes sociales, por la televisión, donde están atrofiando nuestras capacidades, nos tienen como títeres. No leemos, no aprendemos. Las escuelas todas deben invertir en neurociencia, los maestros deben conocer las neurociencias para poder conocer las actitudes y las capacidades que tiene el ser humano ante eventos. Por eso es que algunas veces no pueden dar respuesta en los procesos de aprendizaje en la escuela, pero este niño no aprende y repito y vuelvo a repetir lo mismo y no aprende y no aprende. Pero ¿se han preguntado qué está pasando en el cerebro de ese niño, en su hipocampo? A lo mejor ese niño vive estrés en su casa y su capacidad de aprendizaje es nula por los niveles elevados de cortisol. A lo mejor él sale de su casa, su papá es violento, su mamá es violenta, vive en un entorno hostil, este niño va a la escuela y su capacidad de aprendizaje es nula. ¿Por qué? Porque se ven reducidas la cantidad de neuronas en la zona hipocampal que no le permite. Tenemos una amígdala cerebral con una hipoactivación y una estructura del hipotálamo totalmente nula. Entonces las capacidades de aprendizaje, de evocación de recuerdo y de aprender cosas nuevas se van a ver nulas, porque su proceso químico cerebral está alterado y este niño no le permite. Entonces es importante, no solamente en las escuelas, los padres, los maestros, las universidades, los profesionales, nosotros los profesionales, los criminólogos, los abogados, los psicólogos, los ingenieros. Todo el mundo debe conocer cómo funciona su cuerpo y especialmente el cerebro humano, porque es lo que nos permite relacionarnos con los demás, es lo que permite interactuar, es lo que nos permite vivir. Y yo siempre digo que la vida está acá, aquí. Los problemas se pueden solucionar, a lo mejor otros lo ven muy difíciles y a lo mejor no es nada, es un clic nada más, pero estás bloqueado. ¿Por qué? Porque tu mismo cuerpo está haciendo que se bloquee tus pensamientos, tu cognición, tu capacidad cognitiva. Se está viendo afectada. ¿Pero por qué? Porque no conoces tu cerebro y cómo puedes hacer para que él modifique esos tipos de comportamientos negativos que nos hacen mucho daño. Entonces, yo recomiendo, para cerrar, que la neurociencia, todos los profesionales que estemos involucrados específicamente en las áreas sociales y en las áreas educativas, conozcamos cómo funciona el cerebro. En el derecho, en la criminología, en la criminalística, en la psicología, en la educación, porque en la medida que tengamos el conocimiento de cómo funcionamos, es como cuando tú compras un teléfono. ¿Qué te dicen cuando compras un teléfono? Leer el manual. Pero nosotros nos vamos directo y lo encendemos a ver si tiene Facebook, descargar las aplicaciones, pero no leemos el manual. Entonces el teléfono nos da un error. Pero leíste el manual. Igual cuando compramos un vehículo, lo que sabemos es echarle combustible, agua, aceite y vámonos. Enciéndelo y vamos a rodar. No, así funciona el cerebro. Debemos conocer cómo funciona el cerebro. El único órgano que se estudia a sí mismo. Es la capacidad de este órgano que es el cerebro. Nosotros nos estudiamos a nosotros mismos. Es el único. El cerebro, el hígado no se estudia a sí mismo, pero el cerebro sí. El cerebro se estudia a sí mismo y estudiamos lo que nos rodea. Por eso somos seres inteligentes, con una capacidad, pero algunas veces esa inteligencia se va a ver interrumpida por los mismos procesos químicos y fisiológicos, neurofisiológicos que produce el cerebro humano. Luis, la verdad es que es un tema en lo particular que me apasiona en demasía y bueno, sí creo y considero que esa es una parte de suma importancia en la rehabilitación social o en el tratamiento penitenciario. Y bueno, yo creo que la mayoría de los países de habla hispana que tenemos esta problemática muy fuerte de que los mecanismos, algo les está faltando, pero no logran un éxito pleno, ¿no? Un éxito tal vez más palpable o tangible
para determinar, bueno, pues que estamos evolucionando en el tema de la rehabilitación social o del tratamiento penitenciario. Y considero que es un trabajo que debe estar tal vez en mayor medida bajo la influencia, ¿no? de todos estos, de todas estas instituciones y de todos los organismos que se dedican precisamente a la rehabilitación o ser apoyo también en ello, porque pues al final de cuentas, si no modificamos nuestro motor, nuestros constructos mentales, podríamos estar hablando de estar tirando balas de salva, ¿no? En un sentido que no funciona, ¿no? Estamos engañándonos de que estamos haciendo algo y realmente no estamos haciendo nada, ¿no? Estamos como perdiendo el tiempo nada más o justificando la inversión de actividades o de instrumentos para lograr un objetivo tal, pero realmente no estamos modificando la génesis, como tú lo mencionabas, ¿no? La fuente que al final de cuentas viene de nuestro cerebro y no de ningún otro lado, ¿no? Así es, así es. Entonces, es por eso que los países que invierten en la salud mental de sus habitantes son países que tienden a que tengan una población exitosa, una población sana. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay que invertir en la salud mental. Y cuando hablo de salud mental, hablo de un constructo multifactorial importantísimo, no solamente el bienestar. ¿Por qué? Porque a la medida que nosotros tengamos, cumplamos esas características de la pirámide de Maslow, de las necesidades, entonces en esa medida vamos a tener nosotros parte de esa salud mental y nos vamos a sentir autorrealizados. Además, por supuesto, de que el conocimiento de la neurociencia y de la neurobiología es importante para cada uno de los profesionales que hacemos vida profesional, valga la redundancia, social con respecto al tratamiento y todo lo que tiene que ver al universo jurídico, criminológico y psicológico, debemos conocer y debemos incluir estas herramientas que nos dan la sociedad científica y apropiarnos de ella para así nosotros poder dar con mayor efectividad atención. Eso es atención. Si no conocemos cómo, si no te conozco, o sea, yo cuando atiendo a mis pacientes, pregunto, cuando veo su historial clínico, abuso sexual, violación, ya sé, producto, comportamiento, cuando empiezo a hacer yo mi anamnesis y mi evaluación clínica, ya yo sé más o menos qué es lo que tiene alterado. Cuando ya yo empiezo a controlar todos los factores, ya yo sé por dónde voy a atacar y voy a dar una respuesta rápida y asertiva para que este paciente se recupere pronto y así puedan venir otros pacientes. Pero si yo no conozco cómo funciona el cuerpo humano, el cerebro, los procesos cognitivos, ¿cómo yo voy a brindar una atención psicológica? Entonces, por eso es que vemos prácticas, y con el respeto de mis colegas psicólogos, chamánicas. A ver, ¿qué pego yo por allá? A ver si con esta terapia la pego, y si no la sé muy bien, voy a ver cómo le doy. Tómate un tecito, le das una palmadita, un apapachadito y ya. No, no es así. O sea, debemos evaluar de manera científica, debemos conocer cómo y qué pasa en el cerebro humano, qué es el delito de abuso sexual, el delito de robo, el de estrés postraumático que ocurrió en ella por X, cómo le está afectando a ella, y conocer esa fisiología, conocer qué es lo que le está pasando, eso nos va a permitir a nosotros como profesionales dar una respuesta y una atención veraz y oportuna. Igual que para los criminólogos, para crear estos programas de desarrollo de prevención del delito, debo conocer la mente de los criminales que estoy atendiendo. Si no lo conozco, como decía Fabián, puedo hacer cualquier cosa y el papel aguanta todo. Pero lo que estoy haciendo es efectivo, lo que estoy haciendo va a servir, o después que lo hago, entonces voy a empezar a aplicar instrumentos de medición para ver si sirve o no sirve. Entonces, por eso es importante que nosotros nos conozcamos cómo funcionamos, cómo funciona el cerebro. ¿Qué pasa cuando yo quiero tomarme un vaso de agua y no puedo? Me dicen que no, o que me voy a comer un niño cuando le dices un caramelo.
No te lo comas ahorita todavía, y el niño ve el caramelo y lo vuelve a ver y lo ve. ¿Qué está pasando en la mente del ser humano cuando ocurre el problema? Eso es importante que nosotros lo analicemos y nos analicemos nosotros mismos también, porque yo hago experimentos conmigo mismo, algunas veces. Entonces, esto es importante que los estudiosos de la neurociencia cada día y los otros profesionales, otros colegas que nos desarrollamos en esta actividad social, conozcamos de neurociencia y de neurobiología. Campos que tienen que ir aparejados, ¿no? A cualquier actividad Así es. de rehabilitación y de tratamiento penitenciario. Luis, yo la verdad podría seguir aquí platicando contigo porque es un tema que me apasiona. Pero bueno, te pido que no te vayas, que no te desconectes, pero también de antemano agradeciendo a nombre de José Luis Alba Robles, de Graciela Lozano y de todos los que hemos sido parte de este congreso, tu participación, porque bueno, ha sido pues de